Buen día con todos. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? ¿Qué Buenos días, Inge. Sí, sí, se escucha. pasó que están tan pocos? Es que había Es que dos había links. dos links. Había dos links. Sí, dos enlaces. ¿Pero en dónde estaba el otro? En unidad 3. En el calendario salían dos. Y ahí está. Esperemos un minuto hasta que nosotros se conecten. Más bien si pueden ponerle en sus chats que se conecten al que está en la unidad 2, por favor. Son los que están aquí. Porfa, llenemos el seguimiento del sílabus. ¿Les pide hasta qué unidad se está revisando o no? No solo nos pide la semana, de la semana 6 a la 10 debe ser. Ajá, por favor, esta semana habría que llenar la segunda parte. Con ustedes estamos ya en la unidad 2.4 y 2.5 podríamos ya. No, claro, líneas de conducción es 2.5. Solo nos falta la 2.6 y 2.7 y ya estaríamos terminando todo lo que es agua potable. Entonces, por favor, ahí en el aula virtual, en la parte general, o sea, en la primera pantalla que ven de la materia, llenemos lo que es el seguimiento del sílabo de ustedes. A los que acabaron de llegar, por favor, vamos a empezar haciendo el seguimiento del sílabus que se encuentra en el aula virtual, en la primera parte, justo donde es general, abajo de los datos de la materia. Entonces, hagamos el seguimiento del sílabus para poder ya tener el listo, porque hasta esta semana hay que hacerlo. Estamos en la unidad 2.5, casi acabando lo que es la unidad de agua potable. Entraron ahorita, por favor, hagamos el seguimiento del sílabus en la parte general del aula virtual. Estamos en la unidad 2.5, casi finalizando en lo que es agua potable. Dije, disculpe, ¿cuál es el NRC? El NRC suyo es el P2534, el número que les aparece ahí al lado de la materia. Gracias.
Los que entraron ahorita, nuevamente hagamos el seguimiento del sílabus en la parte inicial del aula virtual. ¿Listos? Me avisan. Ya, Inge. Ya el resto. Sí, ya. Bueno, entonces con ustedes teníamos que entregar el trabajo, ¿no es cierto? Hasta ayer. Si lo entregaron ya todos. Sí, Inge, me dijo que era de subir uno, solo una persona por grupo, ¿verdad? Sí, sí, entregamos, Inge. Perfecto. Entonces, también les mandé un deber de unos ejercicios. Sí, Inge. ¿Cómo les fue con eso? Sí, subimos a la, a la, a la actividad de consultas. Pero ¿cómo les fue con esos ejercicios? Creo que estaban simples, ¿no? Sí. Inge, sí, revisamos. Entonces terminamos con el ejercicio de conducciones, ¿no es cierto? Hoy empezamos con ustedes con los de sistemas con varios tanques. No me acuerdo. Sí, Inge, eso tocó. ¿Cuál es, perdón? No te escuché bien. ¿Cuál es que dijiste? Nos habíamos quedado en los de líneas de conducción. Bien, entonces vimos, realmente no era nada complejo, ¿no es cierto? Lo que ya hemos ido viniendo, varios ejercicios donde tenemos que determinar pérdidas. Lo que quería es que se familiaricen o que recuerden la ecuación de Colebrook-White, ¿no es cierto? La ecuación de Hallan y Swami, que ya las utilizamos en la clase anterior igual, ¿no es cierto? Entonces teníamos que hacer este ejercicio que es bastante simple, en donde nosotros teníamos que determinar el caudal que iba a pasar por la tubería. ¿Tuvieron algún problema con esto? Y con el último No, Inge. ejercicio, acá simplemente tenemos que ver el caudal por una tubería que tiene ciertas características. En esencia es materia que ya hemos visto varias veces, ¿no es cierto? Entonces, como parte complementaria a las conducciones, vamos a ver los sistemas con varios tanques. Esto ya lo ven en hidráulica general, en hidráulica aplicada, y ahora se lo vuelve a repetir rápidamente. En esencia, nosotros vamos a partir diciendo que debemos ofrecer un suministro seguro de agua potable, tanto en cantidad como con una presión adecuada. Y nos dice
que solemos manejar un sistema de tanques de distribución que trabajan a manera de una red. Entonces, en esencia tenemos algo así. Entonces, ¿recuerdan cómo se resuelven los ejercicios donde tenemos varios tanques? ¿Qué me dice? Haciendo Bernoulli. Haciendo Bernoulli, sí. Normalmente, si recuerdan, en hidráulica general y en hidráulica aplicada se ve el ejercicio de los tres reservorios. Y normalmente nosotros partimos de asumir un nivel de energía en este punto. Llamémosle un punto C de convergencia. ¿Recuerdan por qué asumíamos un nivel de energía? No, No era para ver a qué dirección iba el caudal, o sea, si es que se iba hacia un tanque o hacia otro. Exacto, la dirección del caudal. Porque de este el sistema nosotros sabemos que el flujo en el tanque más alto, que digamos que es este de acá, de ley o de ley va a bajar, ¿sí o no? ¿O creen que hay alguna posibilidad de que sube el agua? ¿Qué me dice? ¿Qué dices, Romel Casanova? solamente bajar. Hay posibilidad de que, digamos, del tanque A, el agua suba hacia el tanque A. Con una bomba. Sí, pero bajo las condiciones que tenemos ahorita. No, No, ¿no es cierto? No sabemos qué va a pasar. Hacia el tanque D sabemos qué va a pasar, Romel. se, se va, se va a llenar. O sea, va a bajar el agua hacia D, ¿no es cierto? Sí. ¿Y en E qué podríamos decir? Se va a llenar hasta cierto nivel. ¿Por qué? Porque por las, por las líneas de distribución. O sea, Por las A le líneas de va a pasar. energía. ¿Cómo? Las líneas de energía, ¿te refieres tú? Sí. ¿Y qué posibilidad hay de que el agua salga de E y llegue hasta C y luego hasta D? Mm, No, no, no creo que se... O sea, sí se puede, pero igual no se va a vaciar todo el tanque de... Sí se puede, pero no se va a vaciar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría? No sabemos si realmente E o va hacia C o va hacia E el flujo. ¿De qué va a depender? Pues de este nivel de energía en C. Y lo mismo pasa con B. No se sabe si es que B va hacia C o va el flujo de C hacia B. Todo depende de cuánta carga genere A y cuántas pérdidas tenemos en el conducto, ¿sí o no? Sí. Entonces ahí se nos genera un problema un poco más complicado porque tenemos que saber qué es lo que sucede con estos tanques. Entonces, normalmente lo que se hace es asumir el nivel de energía como que está en el mismo nivel de B. ¿Qué pasaría si el nivel de energía está en el mismo nivel de B? ¿Qué me dice?
Tú mismo, Rommel. ¿Qué pasaría? De ahí de B a... Sí, sí llegaría, o sea, bajaría el agua hasta D. Bajaría el agua hasta D de ley. Esto siempre va a pasar. Pero ¿qué pasaría con estos que no sabemos qué mismo sucede? Si estuviesen en el mismo nivel, se podrían subir y bajar. Se podría subir y bajar como, no te entendí. Yo te digo que este nivel de energía en C, le suponemos que está en este mismo punto, que están tas con el agua que tenemos en el tanque B. ¿Qué significa eso? Entonces sí se compartirían el agua. ¿Cuál? ¿Dónde se compartiría el agua? En, o sea, A y B eh, tendrían el mismo nivel de agua y ambos llegarían No, porque a D. A está más arriba, ¿no? Si vemos aquí hay una diferencia. A está más arriba. Ah, sí, sí. Entonces Estamos B hablando de sí, C, que es este punto. En ese caso, si están al mismo nivel de energía, ¿qué pasaría con el flujo en esta tubería de acá? La tubería BC. ¿Qué me dices? o sea, B le compartiría a D y a E, ¿Por qué? porque según el nivel de energía podría distribuirle a ambas de No, mejor porque manera. si es que B tiene el mismo nivel de energía que este punto de acá, eso significa que este caudal entre B y C sería igual a cero, porque estaríamos teniendo estática aquí. Es algo poco difícil de que suceda, pero en esas condiciones tendríamos esta situación de aquí. ¿Sí está claro por qué? Que no hay ninguna carga mayor, o sea, los dos tendrían los dos puntos la misma carga, eso significa que no podría haber flujo entre las dos. ¿Sí está claro? Sí, Entonces, si ya conocemos esta distancia, nosotros podríamos determinar las pérdidas entre A, C, ¿no es cierto? Que si este es el nivel de energía, las pérdidas entre A y C van a ser la diferencia de nivel entre A y C. Podríamos conocer las pérdidas entre C y B, que sería la diferencia entre este nivel y este nivel, y lo mismo entre C y E, que sería la diferencia entre estos dos niveles. Lo que significaría que bajo esta condición asumida, el flujo de E tendría que bajar de ley. ¿Sí está claro? sí, Pues, ¿qué debemos hacer? Ecuaciones de pérdidas, HF entre A y C es igual a F por L sobre D por velocidad entre A y C al cuadrado sobre 2G. Y esta ecuación podría quedar en función del caudal entre A y C. ¿Sí o no? Entonces, si yo ya conozco las pérdidas, y ya conozco el coeficiente de fricción, la longitud, el diámetro y la gravedad, puedo calcular el caudal entre A y C. Entonces, yo ya puedo determinar lo mismo para CE y para CD. Entonces, yo ya puedo tener el caudal AC, el caudal CE y el caudal CD. Entonces, de aquí yo tendría que comprobar mi equilibrio de caudales, que significa caudal de A hacia C va a ser igual, como los dos bajan, a la sumatoria del caudal de CE más el caudal de CD. ¿Sí está claro esto? ¿Qué me dice? ¿Sí o no? sí, Listo. Entonces, si los cálculos que yo obtengo aquí me dan que el caudal de AC es mayor que la sumatoria de estos otros dos que obtuve, ¿qué significaría? Que lo que asumí está correcto.
No, porque si yo estoy haciendo una igualdad, pero si no se cumple la igualdad y me da que más bien el caudal de AC es mayor, ¿qué significaría? Que el caudal de CB o sea, fluye, bueno, que el agua fluye de C a B, ¿Que sea B? de C a B, ajá. Perfecto. ¿Por qué? Porque el de AC genera un mayor caudal que este de acá. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué debe pasar con el nivel de energía? Tiene que subir para que el flujo pueda ir de C a B. Entonces, el nivel de energía en C tiene que subir. ¿Está claro? Porque aquí nos está faltando un caudal para poder abastecer todo lo que tiene AC. ¿Qué me dice? ¿Sí o no? Sí, Y en el otro caso, si es que el caudal de AC nos diera menor, o sea, no puede abastecer el flujo que se va por los dos tanques, ¿qué debería pasar? Necesita también la ayuda del caudal de BAC, entonces este debería bajar. Por ende, el nivel de energía en C tendría que bajar. ¿Siguen? ¿Qué me dice? Sí, Pues en esencia, esa es una forma esquemática de ver lo que ustedes ya vieron en hidráulica general y en hidráulica aplicada. Entonces, en esencia, nosotros queremos conocer la pendiente hidráulica, o sea, las líneas de energía que tenemos nosotros en un sistema de distribución y tenemos que tener en cuenta que la pérdida de carga de un conducto va a variar en función del caudal. Por otro lado, que la suma algebraica de todos los caudales de entrada y salida en cualquier unión de los tubos tiene que ser igual a cero. Esa se llama la ecuación de continuidad y tiene que cumplirse siempre. Entonces aquí les he puesto un par de ejercicios, de donde este es el primero, que es un sistema con tres tanques. Y la válvula F, que es una válvula que se encuentra aquí, ya le vamos a ver agrandado el ejercicio, se encuentra parcialmente cerrada y produce una pérdida de 1 metro cuando tiene un caudal de 28 litros por segundo. Queremos determinar el diámetro de la tubería AB. Entonces les voy a poner el diagrama agrandado, donde tendríamos esto. Cuando el caudal es de 28 litros por segundo, dijimos que esta válvula genera una pérdida menor de 1 metro. Tengo las características de este tubo, Hazen-Williams de 80, longitud de 300, diámetro de 30. Y tengo las características del tubo BE, un Hazen-Williams de 100, 252 metros y diámetro de 30 centímetros. Para el conducto AB cuento con el Hazen-Williams y con la longitud. Entonces quiero determinar cuál es el diámetro para que se pueda producir esta condición de acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué me dice? Les dejo que copie y después me ayudas, Francisco Escobar.
¿Listos? ¿Ya copiamos? Sí. Listo, entonces, Francisco, ayúdame. ¿Qué deberíamos hacer? Podríamos empezar calculando la pérdida del tramo AB. La pérdida de AB, Ajá. ¿en función de qué? A ver, tenemos el caudal que ya nos da y... Pero el No, caudal es perdón. el de acá, No, no, ¿no? no. Ajá, perdón, perdón. Es la pérdida de BD, perdón. La pérdida de BD parecería mucho más lógico, Sí, porque ahí porque tenemos el dato del caudal. Entonces tengo el tendríamos todos caudal, los datos. exacto, tengo las características de la tubería, tengo el nivel de energía en el punto D, o sea, en el tanque. Ujú. Entonces podríamos determinar H total sería, ¿no? La pérdida total de energías en el tramo DB, ya que sería igual. Sería 10,674 que multiplica el caudal, que sería 0,028 elevado a la 1,852 y por la longitud, que sería 300. Perfecto. Y de ahí, Divi- dividido para, la constante, que sería 80 elevado a la 1,852 y por el diámetro, que sería 0,30 ya, elevado a la 4,871. ya. Y si hablamos de pérdidas totales, ¿qué nos faltaría ahí? La pérdida de 1 metro de la La pérdida de válvula, ¿no? ajá. O sea, 1 metro. Entonces, ¿a cuánto nos daría las pérdidas totales entre D y B? Inge, la pérdida de 1 metro de qué era. Esta válvula de aquí nos dice que cuando tenemos un caudal de 28 litros por segundo, esta válvula genera una pérdida de 1 metro. 1,4476. 1,4476 metros. Eso significa que el nivel de energía o el nivel de presión en D, en B, va a ser igual a ¿qué? ¿Qué dices, Francisco? A los 6 más las pérdidas. 6 menos las pérdidas, ¿no? Porque Ay, estamos perdón, perdiendo menos las energía. pérdidas. Ujú. Menos 1,4476. ¿Cuánto nos da eso? 4,55. 4,55 metros. Entonces el nivel de aquí sería 4,55. Y ahora ya tenemos este nivel de energía. ¿Qué deberíamos hacer? Calcular ya las pérdidas de los otros tramos, porque ya tenemos la altura, o sea, el punto de la altura del nivel de energía Exacto. Entonces podríamos calcular las pérdidas en dónde. en A y en E, porque ya tenemos esa altura. Exacto. Entonces saquemos las pérdidas entre B y E. Sería igual a. Sería 4 puntos, solo sería 4,55 porque la altura de E es 0. Exacto. Entonces 4,55 metros. Perfecto. Deberíamos encontrar el caudal de una vez en este conducto, ¿no es cierto? Sí, Entonces el caudal entre B y E sería igual a
a 0.2785 por la constante que sería 120, por el Ujú. diámetro que sería 0.3 Sí, la elevado constante al... de Hazen-Williams. Ajá, Aquí está el 100, ¿no? Oh, ay, sí, sí, es 100. 100 por, 100 por el diámetro, son que sería 30. 0.30 Ajá, elevado a la 253 ya. y por la energía que sería, ¿cuánto es? 252. La gradiente, que sería qué cosa? Sería la altura que sería de, la altura La del pérdida, punto, la pérdida que sería 455 dividida para la longitud. la Que longitud que sería- son 252 metros. Y elevado a Esto la a la, 0.54. ¿cuánto me da el caudal de BA? Me da 0.015. 0.015, algo más. Otro 15. Metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Y ahora con eso, ¿qué haríamos? Ahora podemos calcular las pérdidas de A. Las pérdidas entre A y C, ¿no es cierto? Que Ajá. serían las pérdidas entre A y C. ¿Sería igual a cuánto? A 5.4 menos 4.55. ¿Cuánto nos da? 0.85. 0.85 metros. Y ahora, ¿qué nos faltaría determinar? Que tendríamos que 0.85 pérdidas es igual a la ecuación que ya me diste antes, ¿no es cierto? 10.674 por el caudal en A, que no lo tenemos, la 1.8519 por La longitud. de 252, exacto, sobre 100. en Williams de 100, a la 1.8519 por el diámetro, que no lo conozco, elevado a la 4.871. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué me falta ahí entonces? El caudal y el diámetro. Ya. Pero ¿Puedo sacar alguno? Ajá. el caudal podemos plantear otra ecuación que sería que el caudal de BE es igual al caudal de AB más el caudal de BD. A ver, ¿me dijiste caudal de qué? El caudal de BE es igual al caudal de AB más el caudal de BD. Más caudal de BD, ¿no? ¿O sí? Ajá, ajá. O sea, me estás diciendo que este tanque de aquí genera el caudal de B Ujú, y a este le sumamos el caudal de AB y esto se ujú, va todo hacia E, ¿no es cierto? ujú. Entonces, de esta ecuación tendríamos, de aquí arribita, porque no tengo. El caudal B lo conozco, ¿no es cierto? Sí, ¿Y cuánto es? es 0.01515. 0.01515. Y este es igual a qué? El caudal de A.
Inge, ¿cuál es el caudal de AD? De AB, No, ahí este dice de aquí, QBE es igual a QAD o es B. QAB. Ah, ya, es ¿Y aquí qué pasó entonces? A ver, ¿qué me dices? Como que algo no cuadra. Estamos en algún lado, un cálculo mal hecho. Creo que sí, le estoy revisando. Mm, uy, María mis igualas. A ver, creo que en algún lado tenemos un errorcito. Yo también he calculado este caudal QBE. Aquí me parece que tenemos un error. Sí, la longitud aquí se me ha cambiado. La longitud es de 1500 metros. Yo Y recalculo entonces. este Hansen Williams de 120 aquí. Sí, aquí en el ejercicio principal está 120.500. Entonces aquí tendríamos 120 y aquí abajo 1500. ¿Cuánto nos da este caudal? Recalculémoslo. 0.069. Dije, ¿qué número va abajo del 4.55? 1500. 0.69. Sí, Algo más. 40. 4. Ya ahí sí tendríamos. Este ha sido el errorcito. Tendríamos que el QB 0.0694 va a ser igual al QAB que no conozco, más el QBD, que es 28 litros por segundo, 0.028. Entonces el QAB me da cuánto? 0.04140. 414 metros cúbicos por segundo. Utilizando este QA, que sería QAB, Ve, ¿cuánto me da el diámetro de AB?
¿Cómo es el diámetro? Me sale 0,46, pero déjeme revisarle con todo otra vez. 46 metros. Primera vista parecería un poco grande. Verificamos. Me sale 0,2474. Eso suena más coherente, ¿no? Porque tenemos un caudal menor al caudal de acá. Y acá tenemos un diámetro de 24, 74. 74. Entonces podríamos decir que con 0,25 estaríamos bien. Y ese sería el diámetro necesario. ¿Sí está claro? ¿Alguien alguna duda de este ejercicio? Bastante simples. Ahora acá tenemos un ejercicio 2. Es demasiado largo para resolverlo. Por eso vamos a hacer solo el análisis y ustedes lo van a tratar de resolver en casa. Pero en esencia tenemos una figura con 5 tanques de reserva. Queremos calcular los caudales que se provocan entre estos tanques. Asumimos que las tuberías son de resto cemento. Su rugosidad absoluta es de 0,03 milímetros. Y la temperatura del agua es de 15 grados centígrados. Tenemos una viscosidad cinemática de 1,14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo y una densidad de 999,13 kilos por metro cúbico. Están los diámetros y las longitudes de cada tramo. Entonces queremos resolver este ejercicio. Ahora, ¿qué deberíamos hacer para resolver este ejercicio en función de lo que ya hemos visto? ¿Qué me dices, Sebastián Beg? Definir una altura equivalente. ¿Equivalente de qué? Es una altura a un nivel conocido para empezar a encontrar los demás niveles. Bueno, no sería equivalente, sino un nivel de energía. ¿Sí? Entonces, aquí ya tienen la pista. La forma más fácil es asumir el nivel de energía aquí. ¿Por qué crees, Sebastián, que estamos asumiendo un nivel un poquito más alto que el nivel de B? Mm, Para ver que el agua sí llegue hasta ese punto. ¿Cómo que llegue a ese punto? Está un poco más alto, entonces el agua sí fluirá hacia B.
El agua va a fluir hacia B, ¿no es cierto? Porque está más alto que B. El agua va a bajar desde A. Y en las otras que se encuentran todos en puntos inferiores, vamos a decir que va hacia C, que va hacia B2. Y estas de acá no podríamos saber hasta no hacer el cálculo, ¿no es cierto? Necesito determinar esto. Entonces ahora, si asumimos este nivel de energía, ¿cómo compruebo que lo que acabamos de hacer es correcto? ¿Qué me dice Sebastián? Eh, calculando, o sea, calculando los caudales que llegan a cada punto y Ya, comprobando entonces que voy a las- calcular. Tengo las pérdidas en A, AB1. Tengo las pérdidas en B1B, en B1C. Entonces ya tengo pérdidas, tengo caudales y puedo sacar también el caudal que baja de aquí y puedo determinar las pérdidas entre B1 y B2, ¿no es cierto? Entonces con las pérdidas entre B1 y B2 voy a determinar el nivel de energía en B2. ¿Y qué pasa con ese nivel de energía? ya si sabemos ese nivel le podemos encontrar la altura que va al punto D y E y los caudales. Exacto, puedo determinar si es que el punto DE baja o sube, ¿no es cierto? Si es que este nivel de Sí, energía es mayor a 12, pues el flujo va hacia D. Si es que este nivel de energía es menor a 12, entonces el flujo va hacia B2. ¿Sí está claro? sí. Y después puedo determinar el caudal de aquí, caudal de B2, y lo mismo, igualito, para el caudal B2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que comprobar? Que se cumpla el equilibrio de caudales entre estas tres tuberías. ¿Sí? En este caso, como están las fechas en negro, significaría que el caudal B1, B2, más el caudal de DB2, va a ser igual al caudal de B2E. ¿Sí o no? ¿Sí está claro? Tal cual como están las fechas negras. Entonces, si yo calculo y me da que no se cumple la igualdad, yo tengo que identificar que el nivel de energía en B1 varía. Ya, o sube o baja. ¿Sí está claro? Sí, Entonces es un proceso iterativo que va a tomar un poco. Es bastante similar a lo que ya tenemos. Entonces por eso, por favor, quiero que este ejercicio lo hagan ustedes en casa. ¿Sí? Entonces lo tendrían que traer para el día viernes. ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna duda cuál sería el proceso? Tenemos otro ejercicio acá. Este es un sistema entre dos tanques que me dice que tenemos un tanque de reserva superior y un tanque inferior. Se dispone de una válvula reguladora de caudal y nosotros, acá está la válvula por si acaso, queremos determinar la pérdida de carga que hay que introducir en la válvula para que nosotros tengamos que el caudal transportado sea de 65 litros por segundo. En esencia, partimos de un caudal dado, partimos de un sistema ya conocido, en donde tenemos varios diámetros. Acá tenemos un diámetro de 150
Acá tenemos un diámetro de 150, acá ya cambia a 125, se mantiene en 125 y termina con 125. Entonces vamos a resolver este ejercicio, pero antes tomémonos unos 5 minutos para distraernos.
Listo, continuamos. ¿Me siguen? Sí. Entonces ayúdame con esto. Andrea de la Cruz. ¿Qué debemos hacer? A ver. ¿De dónde partimos, Andrea? Andrea. Sí, que le estoy. Es que primero sacar las pérdidas. Podemos sacar las pérdidas. ¿Ya? ¿Qué pérdidas tendríamos? Tenemos pérdidas menores y por lo que es cambio de. Cambio de. No sé si es que es cambio de. Por lo que estamos en cambio de direcciones ahí. Como de direcciones. No recuerdo cómo se saca, pero por lo que tenemos por diferente, no, por diferente diámetro. Tenemos pérdidas menores. Aquí creo que se conoce como una transición, un cambio de diámetro. ¿Dónde más tenemos pérdidas menores? ¿Mm? Andrea, ¿Dónde más? ¿perdón? No sé, a ver. Ahora a ver quién es. No, ¿En dónde? sí, perdón. Por lo de la bomba, pero eso ya no es pérdida menor. No hay ninguna bomba en el sistema. Ah, pensé que lo que estaba en el segundo era. Ah, perdón, una válvula. Lo de la válvula. Vamos, estamos ya en octavo nivel. No tendría ninguna lógica colocar una bomba justo antes de llegar a un reservorio, ¿no? Esto es una válvula y la válvula tiene pérdidas menores. ¿En dónde más? ¿En dónde más tengo pérdidas menores? No sé si además, pero también por las alturas. ¿De qué alturas me hablas? ¿Mm? Y que no serían los codos que hay en los cambios de dirección. Sí, pero no me La está reducción. dando unos datos específicos acerca de eso. Entonces no Cambio de sabemos si diámetro. realmente es un codo. Por el cambio de diámetros no sería también. El cambio de diámetro está aquí. ¿Dónde más? Podría ser a la salida y a la llegada de los tanques. Obvio, ¿no es cierto? Aquí tengo hasta los coeficientes. Entrada a la tubería, salida de la tubería. Tengo coeficientes de pérdida menor. Deberíamos ya, como dice su compañero, tomar en cuenta
y los cambios de dirección aquí, si es que es un codo de 45 por aquí, por acá, etcétera. Pero como no tenemos el dato, podemos dejarlo ahí a un lado. ¿Está claro cuáles serían las pérdidas menores entonces? Y Andrea, ¿cuáles pérdidas por fricción tendríamos que determinar? ¿Hay una sola pérdida por fricción? ¿Hay más de una? ¿Mm? Solo sería una, ¿Por porque qué solo hay, solo? ¿Por qué? porque solo tenemos un, a ver, No serían tres, por los tres diámetros que hay. ¿Cuáles son los tres Ah, no. diámetros? Ah, no, dos nomás son, el de 150 y el de 125. Tenemos 150 y tenemos 125. Andrea, ¿cómo me dices que solo hay un diámetro si me acabas de decir tú que hay una reducción? La reducción es un cambio de diámetro. Necesito que esos análisis ya los hagan. Verán que están en octavo nivel. Ya de aquí en un año ya son ingenieros. Necesitamos tener los criterios bien desarrollados. Listo, entonces tenemos nuestras pérdidas por fricción y pérdidas menores. ¿Podemos determinar las velocidades de una vez? Si tengo caudal y tengo diámetro, puedo sacar la velocidad 1, que sería para 150. ¿A qué sería igual, Andrea? ahora tenemos que sacar la pérdida. Pérdidas dependen de la velocidad. Entonces La tendríamos que velocidad sacar de la velocidades. caudal sobre el área. ¿Perdón? Sería caudal sobre área. ¿Y esto sería cuánto? Sería 3065 sobre y cuartos por el diámetro al cuadrado. ¿Cuál diámetro? 150 es 0,15. ¿Cuánto me da el cabo de la velocidad? Ya lo estoy. Sería 3,68. ¿Qué opinas de esa velocidad? Que es bastante, es bastante velocidad. Es bastante. ¿De qué límite hablábamos normalmente? No recuerdo si era hasta uno o algo así. No, por uno. ¿Uno es del límite? No recuerdo cuánto era el límite. Pero siempre ha sido más pequeño. El límite es más pequeño porque No. Pero siempre hemos trabajado con velocidades de 1 hasta 2. ¿Pero cuál dijimos del límite? Ya hemos visto varias veces cuál es el límite, ¿no? ¿Alguien ayuda? ¿Cuál dijimos que era la velocidad límite? ¿Mm? No es 0,6 a 1,2. 1,2. No.
De 2 a 3, ¿Perdón? más o menos, ¿De qué? a 3.5. Dijimos entre 2, 5, a veces hasta 3 normalmente recomendamos nosotros. Otra cosa ya es que en tubos para y sistemas más importantes, por así decirlo, como centrales hidroeléctricas, se puede llegar hasta 6 metros por segundo. Entonces aquí estaríamos hablando de que tenemos una velocidad bastante alta y habría que tener cuidado con que no sea demasiado alta, no genere demasiadas pérdidas y que no genere demasiada presión. Entonces hay que tener cuidado. La velocidad para el segundo tramo, que sería el de 125, ¿cuánto sería, Andrea? Igual 0,65 sobre por 0,125. ¿Cuánto es? 5,3. 5 puntos. 3. Una velocidad mucho más alta. También un ojo, ¿no? Listo. Ahora entonces, ¿qué pérdidas calculamos? Las pérdidas por fricción. Sacamos pérdidas por fricción. Tendríamos las pérdidas por fricción en el tramo 1. ¿A qué serían igual? ¿Qué serían iguales las pérdidas? 10,674 ¿Sí? por el caudal 0,065 elevado a la 1,852 ¿Sí? por la longitud que era, no me acuerdo, ¿Qué sería la longitud? no recuerdo cuál. ¿Cuánto sería la longitud? A ver, sería 2,4 metros. No. 214 más 213. No, no veía bien, perdón. Sobre. Sobre 150, que era el coeficiente. Ajá. Y por el diámetro, elevado a la 4,871. ¿Cuánto me dan las pérdidas por fricción en uno? Me sale 13,91. 13,91 metros. Vemos son unas Bueno, pérdidas altas. ¿Está mal? Ok. a ver, no. La longitud era 214, ¿verdad? 214 más 203. Aquí. Me sale un valor súper alto. ¿Cuánto?
2200.89. 2200 metros. 89. No podría ser por ahí. Revísale. 74. Que me esperen un segundito. Perdón, entonces, Sí, me ¿cuánto sale mismo nos da? 27.76. Eso suena más coherente, ¿no? Les da unas pérdidas de 2000 metros, algo está mal. 27,46 metros. HF2 se mantendría 10,674 por el caudal se mantiene el mismo, 1,8519. ¿Cuál sería la longitud del tramo 2? Tendríamos 189 más 193 más 2 metros. 89 más 193 más 2. El mismo Hassen-Williams. El diámetro de 12,5. ¿Cuánto nos da? Es 60.67. ¿Cuánto? 60.67. No te escucho bien. 60.67. 60,67 metros. Entonces la sumatoria de pérdidas por fricción sería igual a ¿cuánto? 88.13. ¿Cuánto? 80 y 13. 80 y 88.13. 13 metros. Entonces las pérdidas menores serían, tenemos las pérdidas a la entrada, que tenía un coeficiente K de ¿cuánto? De 0.5. 0,5. Y con la velocidad 1, que era ¿cuánto? ¿Cuánto era la velocidad 1? 68. 3,68 68. al cuadrado sobre 2G. Más tenemos la pérdida de la transición. La pérdida de acá, ¿no es cierto? Y nos dice que el K es
1 menos el área 2, que sería pi por 125 o 0.125 al cuadrado sobre 4 sobre pi por 0.15 al cuadrado sobre 4 y todo al cuadrado. ¿Cuánto nos da acá? Y todo esto marcha, ¿no? Todo eso al cuadrado. ¿Cuánto sería? 0.34, 35. 0.35. 0.35, en este caso por la velocidad 2, que era 5. Velocidad 2 era 5.30. 530 al cuadrado sobre 2g. Más tenemos la pérdida de la salida, que era un coeficiente de 1 por 5.30 al cuadrado sobre 2g. Y más la pérdida de la válvula, que le vamos a dejar k por la velocidad en 2, 5.30 al cuadrado sobre 2g. ¿No es cierto? Entonces, ¿a qué sería igual toda la sumatoria de pérdidas? La segunda acá no sé cuánto es, no logro verle bien. ¿Cuál? El acá del segundo. De aquí. El 0.35. Pensé que me estaba pidiendo el resultado de la primera. No, pues de esta parte de aquí, ¿cuánto es eso? No, Sería 1 menos 0,125 al cuadrado sobre 0.15 al cuadrado y todo elevado al cuadrado. Este de aquí dejemos como pérdida de la válvula y después le calculamos el K. HM de la válvula. ¿Cuánto sería esto? A ver, ¿cuánto sería esta K primerito? ¿Cuánto nos da el K este? me salió 0.09. Este de acá. ¿Seguro? El que estábamos calculando. Yo me quedé calculando el. Este acá, quiero este acá porque no me dijiste que este de acá no es eso. Uno Y ve. 0,093 salen. Y este de aquí. Sí, Entonces, 93. Listo. Entonces esto me da igual a cuál sería la sumatoria de estos tres elementos.
1.9 1.91. Más HMB. Eso significa que las pérdidas totales serían 88. 88.13 más 1.91 y más las pérdidas de la válvula. Esto sería igual, ¿cuánto me da? 90.04. Es las pérdidas de la válvula. 90.04, sí. Listo. Y de ahí que, ¿con qué tendría que igualar eso? $99. ¿Y de dónde sale el 99? La sumatoria de las, a ver, no. Por lo de Bernoulli. ¿Qué cosa de Bernoulli? ¿Mm? Esa es la sumatoria de las pérdidas que Esta es la podemos sumatoria de calcular pérdidas. mediante orden nulo. Sí. Pero no, este es lo que tengo aquí, es la sumatoria de pérdidas. ¿Con qué comparo la sumatoria de pérdidas? ¿Mm? ¿Con qué comparo la sumatoria de pérdidas? Andrea. O sea, tenemos que hacerlo para ver con las, llamado esto, la diferencia de las zetas, porque hacemos la ecuación de Bernoulli y de ahí de un punto al otro. Sacamos dos puntos y hacemos la ecuación de Bernoulli. Y de ahí encontrábamos. Sería que comparamos con la diferencia de los dos tanques, bueno, los dos reservorios. ¿Por qué la diferencia de los dos reservorios? Que si hacemos Bernoulli entre los dos puntos no tengo cargas de velocidad, no tengo cargas de presión, me da que la diferencia de los dos niveles es igual a las pérdidas. Es la ecuación que ya deben haber visto por lo menos en 4 materias diferentes. Entonces, la diferencia de los dos niveles es 515 menos 426, de donde me da que la altura o la carga menor que tiene que generarse, la pérdida de carga menor por la válvula sería igual a ¿cuánto? 525 y sale 99. Entonces, ¿cuánto sería la pérdida menor? Ya, 99. Sería 99 menos 90.04. 8.96. Entonces, el K por B cuadrado, B2 cuadrado sobre 2G es igual a 8.96, de donde K debería ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto?
Velocidad del 2 de 530. ¿Cuánto me da el CAD? Rapidito. A mí me da 1.43. 1.43. Ahí tengo que ir al fabricante y ver qué porcentaje debería estar cerrada la válvula para que produzca una pérdida de 1.43 y se cumplan las condiciones del ejercicio. ¿Está claro para todos? ¿Alguien tiene una duda? ¿Nadie? Ten en cuenta que estos ejercicios es prácticamente un ejercicio de hidráulica general con un poquito más de elementos. Entonces necesito que lo manejen bien. ¿Algún comentario, alguien? Terminan lo que es conducciones. Como criterios de diseño tenemos que el diámetro nominal suele llamarse el diámetro exterior, que va a ser el diámetro interior más 2 veces el espesor. El espesor va a depender de la presión de trabajo y esto es importante. El espesor viene dado normalmente por lo que se le define como cédula, donde la cédula es una relación entre el espesor y el diámetro interno. En tuberías de cobre, por ejemplo, viene dado por tipo. Tenemos la tubería tipo L, tipo M y tipo K, donde la tipo K es la que mayor espesor tiene mayor resistencia a presiones. Y para todas las que son hierro y acero, trabajamos con cédula. Lo que es el PVC también es con cédula. Por ejemplo, en el PVC hay la cédula 20, que es la que nosotros normalmente utilizamos en la construcción. Si quieren una tubería de mayor resistencia es la cédula 40. Y ya hablar de cédula 80 es muy complejo de conseguir en PVC. Entonces, si alguna vez ven una tubería cédula 40, van a ver que tiene un espesor de más o menos 5 milímetros la tubería. Entonces es bastante resistente. En las conducciones siempre vamos a hacer el diseño por tramos. Ya hemos visto, dependiendo de los diámetros y las características que tenga cada tramo. Siempre hay que considerar el abscisado de las líneas de conducción. El abscisado es una definición de la longitud que vamos trazando nosotros, partiendo desde el punto inicial del sistema. Cuando nosotros tenemos un recorrido accidentado, se recomienda abscisar cada 20 metros, o sea, cuando tenemos bastante variación. Y cuando el recorrido es plano, se puede abscisar cada 50 metros. Pues la idea de esto es que nosotros podamos identificar de manera más rápida los puntos donde nosotros vamos a tomar cualquier decisión o tenemos cualquier tipo de elemento. Como criterio de diseño también, nosotros vamos a tener la presión estática, que va a ser la presión del nivel máximo que tenemos en el tanque. Y después nosotros tenemos que considerar también qué sucede cuando el nivel del agua está en el mínimo dentro del tanque. Entonces, tenemos que identificar también cuál es la presión dinámica que vamos a tener en el sistema. La presión dinámica es la que corresponde al golpe de ariete. Siempre consideramos las pérdidas. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que en estos sistemas se recomienda contar con una presión residual. ¿Qué es una presión residual? Pues que nosotros lleguemos al tanque bajo con una carga de presión. ¿Por qué queremos llegar con una carga de presión? Pues por seguridad.
Normalmente podemos controlar esa carga extra con una válvula, pero decimos que si esta carga residual es muy alta, estamos sobredimensionando el sistema. Pero si es muy baja, no tenemos presiones adicionales para imprevistos. ¿Cuáles podrían ser los imprevistos? Pues si nosotros tenemos, por ejemplo, un deterioro de la tubería y el coeficiente de fricción suele ser más alto, entonces con esta presión residual nosotros tenemos un respaldo para aguantar cualquier variación en coeficientes de fricción. O si por alguna cosa se daña la tubería y se incluye un accesorio extra para socorrer en caso de daño, también tenemos una presión residual para soportar eso. Y la recomendación es que la presión residual se mantenga en mínimo 5 metros. ¿Qué significa esto? Que el delta Z, que sería Z1 menos Z2, va a ser igual a la sumatoria de pérdidas por fricción más pérdidas menores, más 5 metros, que sería la presión residual. De esta manera tenemos un factor de seguridad que permite que no estemos muy justos. ¿Y está claro eso? Sí. Perfecto. También, si es que vamos a enterrar la tubería, tiene que estar enterrada por lo menos 1 metro bajo el nivel del suelo, ¿sí? En otros casos, cuando se quiere mantenerla afuera, tiene que estar por lo menos 15 centímetros sobre el nivel del suelo. Esto es para evitar que se genere la corrosión. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? Bueno, parte también, si nosotros obtenemos que tenemos una presión negativa en el sistema, significa que el diámetro no es el correcto, que es un diámetro insuficiente, entonces debemos cambiarlo. Debemos tratar de seleccionar tramos con cargas similares, o sea, analizar tramos de cargas similares con cargas de presión similares. Los tramos debemos tratar de que sean lo más largo posibles por facilidad de cálculo. Hay que tener en cuenta que las tuberías de PVC no soportan mucha presión, nos dice máximo 7 megapascales. Si tenemos más presión que esto, usamos acero. Y nosotros podemos combinar diámetros para optimizar el diseño. Tenemos varios diámetros comerciales con sus respectivas presiones, que eso ya va a variar del material que utilicemos y de nuestras disponibilidad en el mercado. Finalmente, el esquema que se suele recomendar para hacer el análisis de una conducción es ubicar la distancia acumulada, el nivel de cota del terreno, el nivel de carga estática que tendríamos, el diámetro interno que va a tener la tubería, las pérdidas por fricción de cada tramo, las pérdidas por fricción acumuladas. En este caso se le pone como por fricción porque las pérdidas menores no suelen generar una influencia importante, pero si es que hay, habría que considerarlas aquí. La línea de gradiente hidráulico, que es la que correspondería a la carga de presión que tenemos en el sistema, y la presión que manejamos. Entonces, la línea de gradiente hidráulico va a ser la cota del terreno aguas arriba, más la altura mínima del agua, menos las pérdidas acumuladas. Y la presión va a ser la línea de gradiente hidráulico menos la cota del terreno para la abscisa correspondiente y más la profundidad de excavación, que dijimos que era mínimo 1 metro. Entonces, en esencia, habría que hacer una tablita para cada sistema que estamos nosotros manejando, incluyendo todas estas características. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, hasta ahí estaríamos con lo que es conducciones. Nos faltaría evaluar tanques y redes. Como ven, es un poco apretada la materia. Para mi gusto, tenemos demasiado contenido de materia. Entonces, la siguiente clase nos va a tocar tratar de acabar lo que es tanques, accesorios y, y empezar a evaluar lo que es las redes de agua potable, de donde las redes de distribución. Ustedes van a tener que hacer un trabajo. Va a ser el trabajo del tercer bimestre.
Y a partir de eso nosotros ya estaríamos acabando con lo que es agua potable. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? No hay. No, Inge. Entonces, vamos a quedar ahí por hoy. Por favor, no se olviden el ejercicio ese para la clase del viernes. Y ahí estaríamos continuando con la materia. Ya, Inge, gracias. Disculpe, Inge, no se olvidará tal vez de subirnos la clase Sí, yo para voy revisar. subiendo, pero voy subiendo una vez a la semana. Ah, ya, Listo, entonces. ya, Inge. Yo puedo hablar un Perfecto. ratito. Y que yo también puedo hablar con ustedes un rato. Ok. Bueno, con el resto, buen día. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. ¿Listo? Entonces, ¿qué me decían? Yo le quería, lo que pasa es que ayer teníamos que subir el trabajo en consultas, pero de mi grupo no me fijé que en la unidad 1 tenemos consultas y en la unidad 2 tenemos consultas. Entonces le he subido Ya. en la unidad 1 y ahorita ya le subí en la unidad 2, solo para que no, o sea, vea por la fecha, porque como era hasta ayer. Bueno, entonces yo voy a... Listo, no hay problema. ¿Qué más me Sí, decían? eso. Yo dije que se acuerda que le había escrito el viernes por el problema que tuve y quería saber si lo pensó. Dijo que Sí, iba a ver qué se podía hacer. estoy evaluando porque también tengo que ver qué pasó con el examen práctico, ¿no? Ujú, sí, Voy a tratar igual de... ahí tengo dos subidas. Y Sí, no, voy a o tratar de sea, ver hoy qué pasó ahí y en función de eso yo te digo ajá, qué o sea, está. sí creo que fue el problema de mi Eva porque tuve el mismo problema en el examen de las 11, el mismo día. Ya, Entonces, sí, por favor, ahí me avisa. Entonces, ya, mañana escríbeme y ahí vemos. Pero ya, hoy calificar gracias. eso. Listo, entonces. Y otra pregunta era que si hacemos solo el foro 1 o los dos foros de esta unidad. ¿El qué? Perdón, no te escuché. O sea, es que en esta unidad están dos foros publicados. Entonces, ¿los dos o solo el foro 2? Los dos serían. Ya, ya, gracias, Nicky. Listo. Ya. Buen día a todos.